producido aquí. Y para ello, o sobre ello, vamos a conversar con Cristian Sánchez, quien es exministro de Trabajo. Él pues va a dar su opinión sobre los retos que tiene el nuevo titular de esta cartera. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Maritza. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, como habíamos mencionado, hay retos importantes para el nuevo ministro de Trabajo y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un decrecimiento, ¿no? La economía no está avanzando y todavía el empleo no se puede recuperar a niveles prepandemia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el panorama que asume en este caso Fernando Varela? Bueno, como lo señalan varios expertos en temas económicos y también varias personas dedicadas al tema laboral, hay una relación positiva entre crecimiento del país y crecimiento del empleo, y dentro del crecimiento del empleo, el crecimiento del empleo formal. Y si las expectativas son positivas, habrá pues un incremento positivo. Si no lo son, y actualmente las expectativas de crecimiento han sido revisadas por el BCR, por el Ministerio de Economía, y entonces el panorama creo que es un panorama complejo, sigue siendo complejo. La complejidad de este panorama y se ve también influenciada por factores externos que todos conocen, ¿no? Y que ya han sido debatidos ampliamente. ¿Cuál es? Consecuentemente, creo que uno de los temas relevantes que deberá poner en la agenda el ministro Varela eh, tiene que ver necesariamente con las políticas de formalización del empleo y cómo hacer para que más trabajadores y trabajadoras ingresen al empleo formal. Ahora, la cifra que manejan en la opinión pública del 70%, ¿no? Es una cifra sobre la cual hay que hacer una precisión y siempre que participamos en estos espacios tratamos de hacerla. ¿Cuál es la precisión? Es la siguiente, ¿no? No hay que confundir a los trabajadores asalariados con los trabajadores autoempleados, los trabajadores independientes. Las cifras de 70% suman un sector de los trabajadores asalariados no formales o informales o no registrados, es decir, toda aquella persona que trabaja para un patrón, para un empleador, pero que no está en la planilla, ¿no? Es un fenómeno distinto a aquel que es un autoempleado. Los autoempleados lo podemos ver todos los días, comercio ambulatorio, transporte público informal, ¿no? Algunos, la minoría son profesionales liberales, ¿no? Abogados, contadores que trabajan por su cuenta, arquitectos, ingenieros. Pero no se pueden mezclar ambas categorías, son distintas y requieren políticas distintas, ¿no? Solo respecto de los asalariados, ¿no? La informalidad laboral propiamente dicha es de 50 puntos porcentuales, es decir, de 6,5 millones de asalariados que deben haber en el territorio nacional, más de la mitad no están registrados en la planilla electrónica. Y eso es un grave problema, ¿no? Si a eso le sumamos la categoría de autoempleados o trabajadores independientes y los trabajadores familiares remunerados, tenemos otro gran ejército de personas que trabajan, pero que no trabajan en el mundo del trabajo asalariado, que lo hacen en el mundo del autoempleo, ¿no? Que generalmente en los países latinoamericanos y especialmente en nuestro país es un mundo bastante precario, donde uno termina de autoempleado la mayoría de las veces porque no encuentra trabajo como asalariado. Pero esas dos cuestiones nos parece relevante distinguirlas y no confundirlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, Ahora, sí. de aquella población que está, por ejemplo, haciendo trabajo ambulatorio, ¿cómo podríamos hacer para que se reduzca el nivel de incidencia, ¿no? Del número de personas? ¿Cuáles serían las acciones concretas que debería tomar, en este caso, el nuevo ministro? Claro, es una muy buena pregunta y que se relaciona con lo que estaba manifestando. Pues bien, la responsabilidad en este tipo de políticas de cómo crear más trabajo asalariado formal no son competencia única y exclusivamente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sino que el Ministerio de Trabajo, que tiene tan solo un asiento dentro del Consejo de Ministros, requiere necesariamente una labor coordinada con otros sectores: producción, comercio exterior y turismo, agricultura y sobre todo, o por sobre todo, ¿no?
subrayando esa relación de coordinación especial con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque me parece, una condición necesaria que hay que tomar en cuenta en toda política de promoción del empleo, el, el paquete de medidas económicas, el modelo económico, si el modelo genera más o menos empleo asalariado formal, ¿no? Y nos parece, y las cifras así lo demuestran, que el empleo asalariado formal en nuestro país no viene creciendo desde hace muchos años, ¿no? Y eso requiere, repito, una labor coordinada al interior del Consejo de Ministros, ¿no? Porque no es responsabilidad única y exclusiva del Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro, sin duda la informalidad tiene diversos factores, entre ellos, por ejemplo, la formalización de empresas, ¿no? Pero también la inversión privada. En todo caso, ¿cuáles son los sectores, ministerios quizás que tengan que involucrarse en la reducción de la informalidad? Y si es que entre estos actores hay alguno que tenga más peso. Dentro de las competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encontramos la promoción del empleo entendido o entendida esta política en dos grandes ramas, ¿no? Cómo promover el empleo asalariado formal, es decir, más trabajadores asalariados formales, ¿no? Ese 50% que presta servicios para un empleador, pero que no está en la planilla, con especial incidencia en la microempresa, donde la tasa de informalidad laboral, es decir, los trabajadores asalariados no registrados, es mucho mayor, es casi 9 de cada 10 o 90 de cada 100. Casi el 90% de trabajadores en la microempresa son informales. Entonces ahí hay que tener una política específica, ¿no? Y para los trabajadores autónomos eh, se requiere una política distinta a la de promoción del empleo asalariado formal, ¿no? Y que tiene que ver no con políticas de prohibición de actividades, ¿no? Como lo que hemos visto en el caso de los trabajadores autoempleados, ¿no? Que limpian para abrir los parabrisas de los automóviles en las esquinas, ¿no? Donde en una medida bastante populista pero poco efectiva se ha querido prohibir la actividad con el argumento de que había algunos trabajadores que cometían actos delictivos, extorsivos, de abuso contra los conductores, ¿no? Por ahí creo que no van las políticas, ¿no? Tienen que ver con políticas de capacitación, políticas que fomenten la organización de los trabajadores autoempleados y que la mayoría de trabajadores autoempleados puedan acceder también a espacios donde puedan incrementar su productividad, Claro. ¿no? Y Señor donde Sánchez. la mayoría de ellos puedan acceder también al mercado laboral formal. Sí, quería hacerle una pregunta, ¿no? En cuanto a esta problemática en el sector laboral, ¿qué peso tiene el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción de Empleo? Que hemos visto que desde el año pasado se ha prácticamente fragmentado debido a que algunos gremios empresariales lo han abandonado. Esto también podría ser uno de los retos, pero si nos puede explicar desde su perspectiva, ¿no? ¿Cuán importante sería de que el nuevo ministro se enfoque en fortalecer a esta unidad? Bueno, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción de Empleo, como tú bien lo has indicado, es un espacio de diálogo social tripartito donde están los gremios empresariales, los gremios de los trabajadores y el Estado. Y lamentablemente ha sido bastante maltratado ese espacio de diálogo en los últimos años, ¿no? Por diferentes gobiernos, ¿no? Yo voy a contarle, por ejemplo, la experiencia que me tocó vivir cuando fui ministro. Eh, Nosotros apostamos por reactivar el Consejo, lo convocamos con una agenda previa que fue acordada de manera tripartita por los empleadores, los trabajadores y el Estado. Y no obstante que hicimos ese esfuerzo, el presidente de turno se le ocurrió aprobar la política de productividad y competitividad a espaldas del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en su capítulo laboral. Y lo único que hizo fue dinamitar el diálogo social, ¿no? Entonces, esas incoherencias que a veces se presentan dentro del Consejo de Ministros es de lo que tiene que cuidarse un poco el ministro, ¿no? Entrante, ¿no? Porque a veces uno entra con muy buena intención y luego otras autoridades terminan complotando en contra del diálogo social, ¿no? El diálogo social se construye sobre la confianza. Perfecto, ¿No? muchísimas gracias. Para que ese sea un camino democrático, se requiere convocarlo, instalarlo, pero con una previa agenda que se acuerde de manera tripartita con altos consensos a su interior, ¿no?
¿Sería en todo caso un panorama laboral incierto que está enfrentando o que podría enfrentar el nuevo ministro? Habría que sumarle también el escenario político, que es bastante complejo, ¿no? Perfecto. El escenario político es un escenario que ejerce pues también una presión sobre los espacios de diálogo. Por ejemplo, hay un tema muy importante, pero que no ha podido convocar consensos políticos a pesar de lo importante y trascendente que es. Me refiero a la reforma de pensiones, ¿no? Algo tendrá que decir el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el particular, ¿no? Otras reformas que están pendientes en el ámbito de las relaciones de trabajo asalariadas, ¿no? La tasa de afiliación sindical en el Perú es de 5 puntos porcentuales, ¿no? Hay compromisos internacionales del Estado peruano, hay derechos garantizados por la Constitución, fomento de la organización colectiva, fomento de la libertad sindical, que vienen siendo sistemáticamente incumplidos. ¿Qué se va a hacer sobre el particular? Perfecto. ¿No? En el Perú también, si usted analiza el mundo del trabajo formal, de los asalariados formales registrados en la planilla, 3/4 partes de ellos tienen contratos de trabajo temporales. Perfecto. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese problema? Así es, definitivamente vamos a estar muy atentos. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Bien, declaraciones del exministro de Trabajo, Cristian Sánchez, quien nos estaba dando